y los jóvenes tienen posibilidades de acceso. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Nación sabrosa! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Nación sabrosa! ¡Bravo! ¿Cómo están? Nación sabrosa, Dios mío. Siempre todos los miércoles con un tren de cosas en este país. Toca decirle a la gente que nos está viendo en este momento que este programa de hoy está siendo pregrabado unas horas antes de la emisión de este capítulo. 3 de la tarde tenemos hasta esta hora. el momento todavía no tenemos noticias de lo que está pasando con la votación en el Senado de la República de la consulta popular. Y de la apelación. Ni de la apelación. Tenemos temas muy preocupantes que hay que decirlo de frente. Un partido Mira que se está entregando al gobierno hasta este momento. Que Espero que más adelante no pase o que no haya pasado mientras ustedes están viendo esto, pero lo que se dice es que el partido Mira, el partido de la U y parte de lo que se llama En Marcha de Juan Fernando Cristo está a punto de entregarse a Armando Benedetti, a ceder. A mí no me queda la menor duda que es pura mermelada. Pero entonces, para dejarles esa claridad, saludarlos a todos. Señor Julio, señor Mateo, bienvenidos nuevamente a Hola, Nación Dani. Sabrosa, a todos ustedes los que nos están viendo. Recuerden, por favor, compartir este programa, suscribirse a este canal y siempre darnos Que se un lo me gusta. manden a las tías, hombre. Es que las tías son muy buenas porque las tías comparten. Les gusta compartir Eso, las cosas, es tienen verdad. Tienen un networking gigante, ¿no? Claro. Con otras tías. Yo creo que ustedes la curul se la ven en buena medida a las tías. No, yo las quiero mucho. Y aquí hay varias ahí, unas que me siguen, que me invitan a tomar café, me invitan a tomar tinto y demás, pero que siempre están muy preocupadas con todo lo que está En pasando. tacita de el país. porcelana. Sí, no, porque además, ¿qué es lo que ha pasado esta semana mientras el presidente no está? O sea, pasa absolutamente de todo. Le rompieron el corazón a Gustavo Bolívar. Bajaron a la directora del DAPRE del viaje a China porque Armando Benedetti se autonombró como ministro con funciones de delegación. El presidente lo negó públicamente. Bueno, No. Pero yo creo que esta es la noticia de la... Bueno, es que todos los días pasan tantas cosas, pero a ver si me ayudan en producción con el titular 1, que es la audiencia de imputación contra Carlos Ramón González por el caso de la UNGR de Briceño. O sea, están a punto de pedir medidas de aseguramiento en contra de Carlos Ramón González. Recuérdele a la audiencia quién es Carlos Ramón González, porque yo creo que para mucha gente no es el rostro más conocido. aquí yo hice un programa completo en donde expliqué y les dije a ustedes quién es Carlos Ramón González. Para que Carlos lo vean. Ramón es el amigo de Gustavo Petro del M19, pero es el dueño y fundador del Partido Verde. Por eso es que ningún político del Partido Verde hoy está hablando en contra de Carlos Ramón González. A todos se les hace así. A todos les da miedito, porque Carlos Ramón González es el dueño del partido, es el que les da el aval, pero como yo lo demostré aquí, recuérdenlo ustedes, es el que les presta la plata para la campaña. La esposa de Carlos Ramón González era una alta funcionaria dentro del SENA de Gustavo Petro, renunció y se volaron. Entonces, por eso es que hoy uno Usted ve, dice que está en Barcelona, ¿no? unas versiones periodísticas dicen que está en Cataluña, de la mano de los dos catalanes amigos de Gustavo Petro, el señor Xavier Vendrell y el señor Manuel Grau, buscando un asilo y demás, pero ahora con otra cosa que pasó esta semana, con la llegada de Martinelli, que fue sorprendente, el expresidente de Panamá, en donde Petro, después de haberle dicho corrupto, haber subido la foto de, mire, Es este increíble. era el señor Martinelli, se hizo Que no la es, no es de justicia. izquierda, Martinelli, ¿no? Eso fue como lo poco raro que no es de... Pero puede ser de izquierda o derecha. Eso sino es que irrelevante. que lo hubiese acusado y además Martinelli está condenado en Panamá por el caso de Odebrecht. Está condenado por delitos comunes, dicen allá. Exacto, no es un delito ni siquiera corrupción. político ni cercano a lo político. Pero lo aceptaron acá y después el señor Martinelli sube fotos por allá en la G, bueno, en la T, en un restaurante celebrando la vida en Bogotá. Entonces, con eso lo que se está diciendo es que en algún momento lo que podría pasar, lo están diciendo periodistas en Panamá, es que Petro pide el favor también en Panamá de que le reciban funcionarios. Puede ser que le reciba un par de funcionarios o quizá al hijo. También están diciendo en Panamá. Vamos a tener un gobierno en la sombra en Ciudad de Panamá, al paso que van, porque cuántos, o sea, ya hay imputados, hay
hay de todo, ¿no? No, el cartel va creciendo y a mí lo que me sorprende es que acuérdense que el señor Martinelli, cuando el tema de las chuzadas, fue el que le dio pues asilo político a María del Pilar Hurtado, que era la exdirectora del DAS en ese momento. Ojalá que a Ricardo Bonilla, a Luis Fernando Velasco les guste las playas de Panamá y los malls de Ciudad de Panamá, porque de pronto les va a tocar... Están haciendo intercambio. Vamos para allá. ¿Qué más ha pasado, doctor Julio? Yo le quiero mostrar este trino de nuestra amiga Maritza Aristizábal, porque me pareció ella no muy... es amiga, ella es jefa. Bueno. Ese es tu jefe. Sí. Jefa del reparto. Un saludo para Maritza muy especial, pero oiga, esto está muy, muy particular y muy apropiado para lo que tenemos hoy preparado en Nación Sabrosa. Dice Maritza, ojo, me cuentan que hubo un duro enfrentamiento en China entre el presidente Petro y su canciller Laura Sarabia. Maritza, que por cierto es una mujer muy dateada y que tiene información de primera mano siempre. Y su canciller Laura Sarabia por el documento de la Ruta de la Seda con gritos y lágrimas. ¿Pero de quién eran las lágrimas? ¿De Petro? ¿O de Laura? No sé. Maritza, aclare esa vaina. Que aclare, por favor, Maritza, el dígale. gobierno es un episodio de padres e hijos. Al parecer, el presidente Petro le reclamó porque no quedó redactado como vinculante para nuestro país. Ajá. Sarabia le responde que está ajustado a términos diplomáticos. Yo creo Más o menos Petro le está diciendo algo que exigía algo que no se podía hacer, porque al fin y al cabo eso es la Ruta de la Seda. Sí, porque la carta de intención, como es que es el meme de hoy somos expertos en diplomacia con China, Sí. pero entiendo. Ayer de que éramos expertos. Ayer del Papa, ayer éramos expertos del Papa. Sí, éramos expertos en derecho canónico. Pero es que las cartas de intenciones son de un rango inferior a los tratados internacionales, porque los tratados internacionales necesitan la aprobación del Congreso. Claro, obligan. Exactamente. Obligan. Exactamente. Y obligan y te dan ratificación de Congreso. Eso es una buenas intenciones. Esto es, pues, sí, vamos a ver qué pasa. Vamos lo a que ver. dice el Luis Carlos Vélez, ¿no? Sí, entonces el presidente parece, como dice usted, Mateo, que estaba exigiendo que hubiera alguna garantía jurídica más importante, más allá de una carta de intenciones que no vincula, que no compromete al presidente siguiente. Como pasó en Panamá, por cierto. Fíjese que en Panamá estaban en la Ruta de la Seda y el presidente ahora, que es... ¿Cómo se llama ahorita? ¿Muneri? No. Que es, el títere de Martinelli. Es un lacayo de Martinelli. El títere de Martinelli. Se salió de la Ruta de la Seda porque Trump los amenazó. Pero mira, a propósito de eso... Mulino. José Raúl Mulino. Pero menos mal es una carta de intención, porque imagínense que nosotros nos comprometiéramos internacionalmente, no sé si lo vayamos a poner, lo del tren. Yo lo tengo, no me lo vaya a adelantar. Me les tiro la intervención, pero menos mal es una carta de intención y eso pues yo creo que un puntico ahí para la gente de la Cancillería, porque ven, lo que está buscando evidentemente Petro es obligarnos y decir como vamos a hacer un pacto ya, y esto en medio de lo que pasó esta mañana, tantas cosas que pasan, pero sale el dictador Nicolás Maduro a decir que tienen listo un acuerdo entre Colombia y Venezuela para hacer un sistema y una zona económica conjunta. No puedo creer. Y que por eso celebra que Petro esté hoy en China reunido con Xi Jinping. Que por cierto, estuvo Nicolás Maduro también reunido con Putin. Qué raro que no esté allá también Maduro, ¿no? ¿No será que en no la CELAC, sí, ¿verdad? Yo creo que no puede ir a todos los países, ¿sabes? Pero a China yo creo que sí puede, ¿no? sí. ¿Cuál será la razón? De pronto no lo querían allá Boric, Lula, porque también sabe que están reunidos Boric, está Lula allá. Yo creo que no querían salir en la foto con... pobrecito con la Petro. extrema izquierda, pero sale Petro con peleado con Laura Sarabia y sin su mejor amigo. Pero les tengo una novela. Les tengo preparada una novela, a ver si en producción me ayudan mostrando el video número 1 para que veamos los 3 episodios de esta telenovela. A ver. Porque puede que ni entremos a la campaña, eso lo decidirá la gente. Pero lo hemos hecho porque le apostamos a este proyecto, porque si sacrificamos tantas cosas, porque amamos este proyecto, lo amamos a usted, presidente, y yo a usted lo amo. Yo se lo amo. Se lo digo con toda sinceridad. Y por usted, Qué cara incomodidad. Pase lo que pase, voy a estar aquí defendiendo este proyecto, presidente. Ay, no, qué pena. Vale. Petro,
Vale. Vale, bien. Todo Yo bien. se lo amo. Vale. Yo te quiero. Ese es el destino del salamero, ¿no? No, es ingrata la labor del salamero porque al final terminan pues haciéndole esto, vea el segundo episodio. El Petrodiomedes. Buenos días. Es No, un pero- promedazo. Tarde ya. Pero man, está Rompo el está orden del jeteado, día ¿no? porque No no, saben me qué hora es, parece oiga. que sea así. Está madrugado. Gustavo Bolívar y otros compañeros. En Guayabao. Primero, pues ya los que renunciaron. Chao, No chao, se chao. puede confundir eso, Angie. La directora Persona de que la- renuncia que es porque la tiene nueva- una aspiración ya se va. Entra su reemplazo que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de Uy, respeto qué desplante tan feo. con el gobierno y con la gente. Dos, los programas que ustedes... Va, a Gustavo Bolívar le hicieron el desplante del año, ¿no? Pobrecito, ¿no? Y Yo- pésame y toda la vaina porque el man con ese corazón partido Roto, sí, y en roto mil por parte del pedazos. presidente. Oiga, pero más allá del desplante, yo creo que la jugada de Petro respecto de Bolívar, pues tiene que ver con que Bolívar no tiene chance para ser presidente. Total. Total, es que yo creo que Petro también sabe eso. Sí, yo no veo a Bolívar con ningún tipo de intención de poder ser presidente y además, pues obviamente el fracaso en Bogotá yo creo que es una alerta. Entonces, eso de que aparezca en primero en las encuestas Gustavo Bolívar, pues es una alerta para Petro. Decir, Pues ellos este tipo están no es. diciendo que la derecha está manipulando las encuestas para Eso es lo que convencer dicen, a sí, Bolívar lo de que escuché puede por ser ahí. presidente. Eso es lo que ¿Cómo se así? comenta. Pero no que las mismas encuestas que ellos celebran porque sale Petro subiendo en popularidad. Bueno, a esa parte sí la creen. Eso sí es importante. Esa eso sí es parte no es verdad. manipulada, Ok, todo ok. depende. O sea, sí, las preguntas. Entonces, yo manipulo una pregunta, pero tras Pero ya, entonces, ¿usted quién quiere que hoy, si Petro le tocara? Yo creo que Petro, realmente el único candidato que quisiera es Petro, ¿no? O sea, Ah, en sí, realidad no, obvio. Petro quisiera Pues que la fuera Petro, megalomanía pero, no hombre sí. puede, pero obviamente, ¿quién sería? pero dado que no se pueda, ¿quién sería el elegido? Yo creo que hay tres. Hay tres en la baraja, que son hoy María José Pizarro, que es como, por eso tanta jodedera con esto del sombrero de Pizarro y demás, y el simbolismo. Pero ella no es viable políticamente, a no ser que sea candidata a la vicepresidenta. ¿Por qué? ¿Porque es muy de izquierda o por qué Sí, razón? porque es literalmente la continuidad absoluta y no, Sí, María y- José y Pizarro, al igual que Gustavo radicaliza Bolívar, mucho. no encuentra voto en el centro político. Pero ojo a esto, hay dos fichas que se están moviendo. Una que viene porque desde Londres, el señor Roy Barreras. Ah, pensé que Ajá, me iba a decir claro. Irene Vélez. Ya No. casi me caigo en la silla, oiga. No. ¿Cuánto es que costó la mudanza de Irene 92 Vélez? millones de pesos. Pero No puede ser. ¿qué se vino, oiga? No, sí, ¿qué Pero habrá hecho? ojo, ¿Qué? ojo que la mandó ida- los corotos que en habrá primera mudado. clase, ¿o qué? Pero la ida costó 84 millones. Ah, bueno. y la venía ¿cuánto? 92. No, pero Eso Ahí es. sí, el decrecimiento y las preocupaciones ambientales. Habría que ver cuál es la huella de carbono No. de la mudanza de un año de Irene Vélez. pero Imagínese si cuánto es la huella de A ver, carbono sí. de haber llevado los los corotos Cuando, para ecologistas. acá. cuando yo me fui a estudiar 8 meses, me fui con una maleta y una bolsa negra. Man. sí, O sea, no, no entiendo cuál es la mudanza aquí. Esos son los ecologistas de los falsos Los que ambientalistas. llevan Claro. televisor, olla No, pues, express, el air fryer. la Sí, importa- el la juego de- importada. el juego de cama. o sea, 92 millones de pesos un ¿Pero trasteo. qué? O sea, mandó un jet fletado, un charter con... Increíble. Pero venga, lleno de cajitas, pero Baraja, no era Roy Irene Barreras, Roy Barreras que viene ahí. Y ojo con esto que van a hacer renunciar a Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá, que está listo para hacer un pacto. Ajá. Hoy se está demostrando y queda en evidencia que el pacto Partido Verde, Gustavo Petro sigue más vivito que nunca. El Partido Verde anda cuestionando y diciendo en redes sociales, en medios y oponiéndose y haciendo ruido y diciendo tontadas, pero al final le van a entregar la consulta popular a Petro. Pero, y espérese, ¿y Claudia López no la Ah, ve no, por ahí? donde llega Maya comienza a matar a Claudia. O sea, Ok. literalmente esa es una jugada que le haría una herida muy grande a Claudia López en ese momento, pero ¿Por qué? ahí está por verse. Y yo creo que otro que está muy resacado y callado es el señor Murillo. No. Murillo también podría ser una persona ahí. Yo no veo a Murillo, me parece que es demasiado desconocido. Pero bueno, eso No, eso pero- decían de Duque. Pobre man, o sea, pobre man. O sea, imagínese, o sea, voy a hablar de Murillo, pobre hombre. Murillo, ciudadano estadounidense. Para ser embajador de Petro de Colombia en Estados Unidos tuvo que renunciar a la nacionalidad estadounidense. Entonces le dijo a los gringos, oiga, ya no quiero ser más gringo. Sí. Entonces renunció a la nacionalidad. Luego de eso,
Petro lo nombra canciller y después lo echa. A tal punto que hoy Murillo, como no es nacional, no tiene ni siquiera visa para entrar a Estados Unidos. No puedo creer. Entonces, O sea, el man era renunció gringo. a era nacional. Sí. Tenía que renunciar a la nacionalidad porque usted no puede tener la nacionalidad si usted es embajador Mucho en ese amor país. por este Entonces proyecto. renuncia para venirse a trabajar con Petro. Ajá. Les Lo ponen una echan. canciller. Petro lo vota como un perro, literalmente, que eso fue lo que hizo con Murillo, Petro. Y inmediatamente el señor Murillo, como ya no era nacional, no tiene ni siquiera visa para entrar a Estados Unidos. No, entonces ya es el sacrificio por el pacto histórico. Eso sí es tenerle mucho amor Entonces, pues, a un ¿qué dirá proyecto Murillo? político. No, pues yo ya me quedo en Colombia, ya me quedo en Colombia a hacer campaña. Oiga, pasó? Mateo tiene un video, ¿no? Sí, yo tengo, pues que- si el quieres empezamos el con chiste de la semana. El que casi me tiró. Sí, que casi Pues empecemos si quieren entonces con mi cuenta, con mi nota, que es sobre el decrecimiento. Pero, Aquí. pero venga, un momentico. Dígame. Yo le quería mostrar Hágale, otra noticia que acabo de ver y que me parece importante que ¿Qué analicemos. No sé si en producción me la alcanzaron a tener. A ver, Esto ya se me la- llama- Yo quiero pedirles la opinión de ustedes sobre Yo lo voy a titular sobre gigante. este titular. Esto se llama procurador de bolsillo. ¿Qué es eso, Briseño? Procurador ¿Esto de qué bolsillo. sentido tiene? El ¿Cuál hash. es la función de la Procuraduría, Briseño? Exactamente, ¿para qué existe la Procuraduría? La Procuraduría existe, en el papel No, existe puedo. para investigar los funcionarios y hacer veedurías sobre la forma en cómo funcionan los programas y proyectos de los gobiernos, Sí, hacer sí, algunas alertas y acompañar algunas audiencias en algunos temas. Sin embargo, en efecto real, la Procuraduría existe para darle puestos a los senadores. Porque lastimosamente en Colombia, y esto hay que cambiarlo en algún momento, los senadores de la República escogen al procurador, que después el procurador investiga a los senadores. Eso no Sí, pasa sí, en sí. ninguna parte del mundo. Procurador investiga a los senadores de la República en Y sus los- faltas disciplinarias y los senadores lo escogen. Entonces, ¿qué es lo que hacen Sí, aquí? como que un Pues se lo pequeño- reparten quienes votaron por el hash y tengo que decirlo, esto en una autocrítica todo el Congreso. Desde oposición hasta coalición. Como 102 votos sacó ese señor, que porque era un tipo que iba a dar garantías, que era un tipo... A mí me decían que era el más querido, que todo el mundo lo quería en el Congreso, que era muy buena gente. Es que a fue todos secretario de Senado, si no estoy mal, Claro, por el amigo de uf, todos. años. Pues el tipo era Porque que- Era el que querido. conocía a todos. Era el tipo que repartía las oficinas, era el tipo que te cuadraba Que los repartía. tiquetes aéreos si ibas a viajar, era el tipo que te El de te los daba chanchullitos. todo el tema del orden del No. día, te metía tus proyectos. Entonces, Esto este es- nombramiento de Alexander López Maya, que salta del DNP ahora a la Procuraduría, o sea, el man salta de un gobierno a Ajá. controlar al gobierno donde él perteneció. Es absurdo. Eso es Es absolutamente absurdo. absurdo. Lo único que muestra es que así como con la reforma pensional, en donde el hash cambia el concepto, le da tiempo a la Corte Constitucional para que nombren la próxima semana, lastimosamente. Yo creo que Héctor Carvajal, el Y de ya Petro, va a ganar está- el tema en el Congreso de la República. Dicen que tienen como 70 votos y demás. No me friegue, ¿cómo Pero es posible? oye? a partir de eso, yo se los digo y se los dejo claro, el procurador, el hash, es un procurador de bolsillo. De bolsillo, nunca lo olviden. Está jugando todo Es a una favor de falta de Petro. respeto. Pero es sí. que es inaudito, ¿no? Ustedes Es, vieron la esto- foto. es que no puedo creer cómo esto no es un escándalo. Es que yo creo que es porque tenemos tantos escándalos todo el tiempo que ya se nos ve esto como No, un pues paisaje. como vamos que nos va a tocar hacer 3 horas semanales de Nación Sabrosa. Pero bueno, es hagámosle, que hagámosle, ustedes, Mateo, ahora sí. ustedes no vieron la foto, en el estadio de Santiago de Chile, en el Monumental, viendo el partido, Gustavo Petro, Sebastián Guanumen, Andrés Sí, Calle, sí, sí, claro. Carlos Ramón González y Vladimir Fernández. O sea, eso, ¿qué es eso? O sea, eso es, Pues Pero ahí el están, cartel ahí de la están, mafia, güey. ahí están Pues es la haciendo- mafia absoluta. güey. es- ahí están los amiguitos entre todos. eso no tiene ningún sentido. Es decir, en la reforma pensional, Petro propuso la reforma pensional. Sí. Andrés Calle, que está capturado, el que la aprobó. Vladimir Fernández, el que la va a revisar a ver si es constitucional o no. Y Sebastián Guanumen, el que El estructuró que- la estrategia para exacto. desinformar a los ciudadanos sobre eso. Todos ahí, todos confabulados pues para viendo y su no pasa partido. nada, ¿no? Ay, no no, pasa eso nada. Eso es un cartel. Pongan esa foto, mafia. No hay más. Mafia. Es verdad, bueno, ahora devolviéndonos un poco a lo que pasó, yo no sé si ustedes vieron ese discurso de Gustavo Petro, ¿Cuál de todos? el de antes de ayer, el que hizo en China, que fue como de 15 a 20 minutos, que no dijo nada, aunque dijo mucho, pero no dijo nada. Ese que se están burlando en CNN de él, ¿no? Ah, sí, venga, quiero mostrarles un pedacito de ese video. La energía limpia indudablemente cruzaría los mares, enriqueciéndonos a todos, porque la vida enriquece. Las redes férreas de las cuales América Latina podrían ser la base
para una conexión interoceánica múltiple en la medida en que el canal de Panamá muere y mueren por tanto las codicias. Mueren las codicias porque se muere el canal de Panamá. La codicia está concentrada en el canal de Panamá. No, es que primero, ¿de dónde saca que se está acabando el canal de Panamá? Pero Se acabó el canal de La Panamá. primera pregunta es cómo mueren las codicias. ¿Y por qué son Cerrando codicias? Porque son plurales. Las codicias. Sí, eso es muy progre, ¿no? No es la violencia, sino Las violencias. Las violencias, Las violencias machistas, son muchos tipos. Eso les suena a ellos como muy intelectual decir así, hablar de las violencias, las codicias, Sí, no, es como... las naciones sabrosas, deberíamos decir de en adelante. Y ¿no? ahora la pregunta que yo creo que todos nos debemos hacer es, ¿y dónde está ese proyecto de ferrocarril interoceánico entre el Urabá y el Chocó? Yo quisiera de verdad saberlo, porque si no, entonces pues estaríamos entonces como el siguiente meme, no sé si se vieron ustedes este famoso capítulo de Los Simpson. Monorriel, pues porque la verdad no sabemos nosotros de dónde está ese dinero o si ese dinero al fin se está destinando o si ese proyecto de verdad se está pensando hacer, porque ¿Cuál? ¿El de Buenaventura? sí, el que siempre elevado, por el que lo escogieron. Es porque es que este señor Gustavo Petro cuando estaba de candidato, una de sus propuestas fue esa. Sí, ser presidente que iba a poner un ferrocarril entre San Buenaventura y Barranquilla, más o menos. Elevado. Sí, pero bueno, ¿usted qué le puede pedir? ¿Qué le puede pedir a un gobierno que hace, o más bien que apoya cosas como estas, como este siguiente video que tenemos acá? Nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. Ahí está, como les decía, entonces el decrecimiento del gobierno de Gustavo Petro que no son, es decir, no les da miedo, no les da vergüenza decir que pues lo que ellos apoyan es la teoría del decrecimiento. Y es que es más, el mismo presidente Gustavo Petro lo decía por esa época y respaldó a quien en ese entonces era su ministra de Minas, diciendo que el tema de la teoría del decrecimiento es una teoría completamente seria y por lo tanto es de mucho respeto y que ellos más o menos la están aplicando. Yo sospecho que esa fue la única clase a la que fue Petro, porque el resto no... De ahí no se graduó, ¿no? No, es que él es pregrado y ya. Él tiene. Fue a la clase de crecimiento y le faltó pronto la de crecimiento. Y dijo, con esto es suficiente. Como con 100 años de soledad que Petro cree. Yo seguro que Petro no se ha leído 100 años de soledad, ¿no? Sí, ¿no? Él solo se ha visto la serie. Aureliano Buendía cree que Aureliano Buendía no perdió como 100 batallas, que eso es lo que se dice. Sí, no, él solo ha visto la serie. Yo creo que todos en el salón, incluyendo el profesor, sintieron alivio cuando dejó de ir Petro a clases. ¿Se imagina Petro de alumno cómo será de cansón? Uy, sí, qué jartera. Entonces, profesora. No es una pregunta, es una opinión. Ay, sí, qué jartera. Y una opinión de 10 minutos. Pero entonces, ¿por qué les estoy mostrando todo eso? Les estoy mostrando porque justamente el gobierno de Gustavo Petro en los 3 años o casi 3 años que estamos haciendo, que llevamos de este gobierno, en verdad sí estamos desarrollando un problema de decrecimiento, pero sobre todo en la economía del país. Aquí podemos ver el crecimiento. Esta es una gráfica muy interesante que me gustó, que salió hace poquito de Mateo Castaño, un tuitero bastante conocido, y aquí muestra cómo ha sido el crecimiento de Colombia respecto a los países de Latinoamérica. Y como podemos ver en la gran mayoría de años, el crecimiento de Colombia es muy superior al crecimiento del promedio de los países de Latinoamérica. Obviamente a excepción del 2020, que fue un año bastante pesado para Colombia en el tema de la pandemia. Y bueno, otra excepción es 2017, pero el resto de años siempre habíamos sido superiores en crecimiento. O sea, éramos mejor alumno. Éramos el alumno destacado. Que el promedio de América Latina. Exacto, éramos el alumno destacado en América Latina, a excepción de estos años, de 2023 y de 2024. Hemos estado cayendo y es muy probable que 2025 también sea un año en el que nuestro crecimiento en promedio a Latinoamérica sea menor. ¿Y esto por qué se da? Por la siguiente gráfica, y es que estamos en una vía directa
a la desindustrialización, ¿sí? Esto es todo lo que usted puede ver, digamos, de producción real en industria, ventas reales en industria, comercio minorista y de vehículos y comercio minorista sin combustibles ni vehículos. Vean cómo todo cae. Pero alguien por ahí me dirá, no, pero esto es algo que le sucede a toda la economía de Colombia, esto no solamente le sucede a la industria, y pues para eso está la siguiente gráfica. Miremos esta comparación solamente. Mire cómo está el crecimiento, digamos, la línea verde es el crecimiento en la administración pública y otros sectores como educación, entretenimiento, juegos de suerte de azar. Mire cómo crece, eso es como lo que destaca, y mire cómo decrece el sector de la industria. Cada vez estamos peor. Esto es, pues obviamente esto es muy grave para el PIB, para la economía de Colombia. Y si quieren ver un poquito más podemos ver la siguiente gráfica, y es, mire cómo aunque podríamos decir, y pues muchos petristas dicen que ahí estamos en una recuperación de la economía de estos años tan malos como fueron 2023 y 2024, aún así la industria, el sector de la industria sigue siendo un sector que sigue en caída libre, es decir, estamos en una caída de menos 0,9 cuando ya otros sectores, como por ejemplo el sector del comercio, están en un aumento de 8%, y esto quiere decir que el sector de la industria está en ese crecimiento que este gobierno nos está implementando. Ya como para finalizar, otra de las gráficas es el índice de producción industrial, que lo saqué, es el más nuevo de todos, y mire cómo cae justamente la industria. La industria cae en anual, cae en un 2,2% y sigue cayendo. Es decir, este gobierno de Gustavo Petro se destaca por decrecer la industria, cuando justamente una de las cosas que decía Gustavo Petro en su candidatura era: vamos a hacer que este gobierno se reindustrialice, ¿sí? De la manera que ellos crean, que obviamente ellos buscan esta reindustrialización por medio de la sustitución de importaciones y todos esos temas mamertos que se sabe que no funcionan. Pero entonces la estocada final es este video. Es decir, este gobierno está acabando con las empresas, pero ahora esta es la estocada final de lo que está haciendo con las empresas. Para eso está este video. Hemos exigido los expedientes de las concesiones de agua, así como las facturas, principalmente de las embotelladoras, industrias mineras, agroindustria, etc., quienes acaparan más agua que municipios enteros. Estamos en una guerra por el agua, Ahora los mamertos, los petristas, están diciendo que el agua, que obviamente que se utiliza para todo, que el agua que usted utiliza para hacer esta camisa, para hacer este micrófono, para lo que usted se come, el que se llena de la boca, ahora entonces es un pecado utilizar el agua para como bien de producción para las empresas. Es decir, ahora los petristas como María Mar Pizarro y otro tipo de creadores de contenido, como no sé si han visto a Laura Camila Vargas, que es otra petrista hartísima de esas, están diciendo que no, ahora las empresas, es terrible que las empresas utilicen agua para la producción industrial, y esto pues es muy grave, y además de eso que es un mito, simplemente porque para eso está la siguiente gráfica. Vean esto. Aquí podemos ver en qué se utiliza el agua en Colombia. Podemos ver que el gran porcentaje del agua en Colombia se utiliza, el 43%, se utiliza para agricultura, ¿sí? Luego está la hidroenergía, pues nosotros tenemos energía, la energía nosotros la conseguimos de las hidroeléctricas, entonces un 25% del agua se utiliza para las hidroeléctricas. Por cierto, las hidroeléctricas utilizan ese 25% del agua total, sin embargo, un 95% de esa agua se vuelve a reutilizar, ¿sí? No es un agua que se utiliza y ya, se perdió. Pero yo quiero que vean en esta gráfica lo que utiliza la industria. La industria utiliza el 1,1%. Sin embargo, los petristas están hablando que es por culpa de la industria, por culpa de la reindustrialización, que el agua se está acabando en Colombia y estamos en racionamiento. Pero hay una pregunta, porque lo que yo he visto en redes últimamente es que dicen que por el hecho de que exista industria en ciertos municipios de la sabana, ese hecho hace que la gente no pueda tener como tal agua para consumir. Y es más, incluso he escuchado a varios líderes petristas diciendo que por el hecho de que empresas tengan concesiones de agua, lo dicen así claramente, pues hay racionamiento de agua. Yo creo que,
¿Tiene uno que ver con lo otro? ¿Es el mismo agua? Bueno, de lo que yo he podido investigar, porque digamos eso yo lo sé, digamos, ahorita están hablando del tema de la industrialización excesiva de la sabana de Bogotá, y entonces ponen como ejemplo Tocancipá. Usted sabe que Tocancipá tiene unas empresas bastante importantes y que pues obviamente generan muchos empleos, y uno lo que ve es que no existe competencia de aguas. El agua que les llega a las personas para consumir, que son más o menos unas 25.000 personas que existen, digamos, en el municipio de Tocancipá, es agua que llega del PETAP de Los Patos, que viene del río Bogotá. ¿Sí? Mientras que el agua que utilizan distintas empresas, que son empresas pues, grandes y que reparten sus productos, los reparten a prácticamente todo el país y más allá, además, es agua utilizada por concesiones de agua en otros lugares, es decir, de otras fuentes que ni siquiera tienen conexión hídrica. O sea, ¿sí? El agua que usa la industria es distinta al agua que toma la gente. Pero es una frivolidad tremenda. Ella criticando que se use agua por parte de las industrias y al mismo tiempo maquillándose. ¿Será que la representante María del Mar Pizarro piensa que para hacer el delineador de los ojos no necesita de agua? No se usa agua. ¿Será tanta frivolidad que ella no entiende que quizá no en Tocancipá, bueno, en la sabana no, pero donde sea que se hizo su delineador, se usó agua en ese proceso, o para hacer la blusa que utiliza, para hacer el celular con el que hizo el video se usó litros además, y litros de agua? Entonces, no entiendo la lógica, exacto. Mateo, no se puede usar agua en Colombia es lo que para procesos industriales. Eso es lo que están vámonos, eso es lo que ahorita están peleando, porque entonces obviamente la industrialización, lo que necesita la industrialización es precisamente, pues, hombre, más consumo de agua, y eso sí es innegable, porque es que si queremos salir de pobres, necesitamos más industrialización, y si necesitamos más industrialización, pues necesitamos, pues obviamente que esas empresas, esas industrias, pues consuman agua para producir lo que necesitan producir. Pero adicional a eso, para eso está la siguiente gráfica, yo quiero ver cómo es que la industria, que es la que está ya chiquitica, de la tercera de abajo hacia arriba, miren cómo está en la utilización de agua. 2020 es la línea amarillita, 2016 la línea verdecita y la 2012 la línea azul. Miren cómo año que pasa la industria, siendo que pues consume, que obviamente tiene que consumir agua, pero es el sector que reduce su consumo de agua. Es decir, es un sector que cada vez consume menos agua. ¿Y esto por qué es? Por capitalismo. Porque el capitalismo justamente es eso, es innovación, es buscar la manera de que... Eficiencia. De que yo sea eficiente. ¿Y qué es eficiente? De hacer más cosas con menos. Y de esa manera es que, por el capitalismo, es que estas industrias, aunque necesitan de agua, porque todos necesitan de agua, pues consumen mucho menos. Sí, en medio de su fanatismo creen que la única manera legítima de consumir agua es abriendo la llave en la casa, ¿no? Que no se debería usar en ningún otro lado, porque es que los malvados capitalistas se roben el agua que es de todos, ¿no? Eso es lo que piensan, sí, en el fondo. Ajá. Lo último ya es, o más bien como ya la estocada final fue este tema del agua, pero ya el materile fue lo que está haciendo, digamos, Susana Muhammad con el tema de la resolución de Bogotá. ¿Sí? Y es el tema de que el agua la están utilizando, o más bien están negando que en la sabana de Bogotá, que produce el 31% del PIB de Colombia, ahora entonces ya no se puede hacer nada ahí. El 20% de la población del país. Es el 20% de la población, es el 31% del PIB. Pero explíqueme esta incoherencia, señor Briceño. La exministra Susana Muhammad saca una resolución diciendo, no, en la sabana de Bogotá prácticamente tenemos que quedarnos quietos, la construcción hay que acabarla, prácticamente se oponen o torpedean todas las obras de infraestructura de la sabana, incluyendo el metro, porque el patio taller del metro quedó supuestamente ubicado encima de un humedal, según la resolución de Susana Muhammad, la expansión inmobiliaria frenada, pero o sea, en la sabana de Bogotá, ¿no? Las vías perimetrales, la Lola, Boyacá, todo frenado, que porque la sabana de Bogotá debería ser prácticamente una reserva natural. Ajá. Y al mismo tiempo, explíqueme esto, es que esto es para mí una locura. Y al mismo tiempo el presidente propone un tren que atraviese las selvas del Chocó y el Urabá, donde están una de las reservas ambientales
una de las Es que selvas no- vírgenes más importantes del mundo. Ajá. Entonces, ¿cómo uno al mismo tiempo dice, no, en Bogotá, donde viven 12, 13 millones de personas, no se puede construir por una resolución y al mismo tiempo la visión estratégica es construir? Yo no entiendo eso. No, mira, explicación rápida y sencilla. Tiene que ver con el dicho y el hecho. Petro y Susana Muhammad se han opuesto toda la vida a que haya como tal proyectos inmobiliarios en la sabana de Bogotá, excepto si son los concuñados de Petro. Eso sí, cuando los, O si son proyectos cuando- chinos ahora. cuando los Y que- Alcocer, sí. los Alcocer quisieron y hicieron un proyecto en la Conejera, ahí sí se podía. Segundo, usted no puede tener buses de Transmilenio, excepto cuando Petro era alcalde y prorrogó los buses viejos y les dio como 1 millón de kilómetros más. Y entonces los buses viejos se llegaron a Bogotá. Entonces usted no puede Ahí tener, sí no es ecologista. usted no puede meterle mano a la naturaleza, excepto si vas a hacer un tren elevado. O excepto- usted no puede explotar gas en Colombia porque el gas explotado por fracking es malo, excepto si ese gas lo traemos explotado por fracking en cualquier otra parte del mundo. Ese es el tipo de incoherencias que hay hoy O vivir, entre Gustavo Petro. o vivir en una mansión en la sabana de Bogotá, ¿no? No, pues tal cual. Entonces, es mucho dicho y en realidad en los hechos y en los productos pues no hay absolutamente No, su ecologismo se limita a sus intereses políticos. Oye, ¿hay un trino por ahí suyo? Sí, es que ¿Está yo agarra- me está agarrado acordé en de vivo este en directo trino. o- No, es un trino viejo, pero pues me pareció muy apropiado A ver. para leerlo sobre la política de crecimiento del gobierno Petro. Vea lo que me decía, esto fue antes de las elecciones de 2022, que después el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, me escribía esto en Twitter. Cuando la élite y sus acólitos, sus acólitos, yo creo que más bien yo soy de los acólitos, según él, porque de la élite no creo. Según el señor Luis Carlos Reyes, tratan de vender como un gran logro el mediocre crecimiento económico del país. Agradezcan que no somos Venezuela, según él yo decía eso, Ajá. parafraseándome supuestamente, falso, yo no he dicho eso. No nos va tan mal para estar en Latinoamérica, es señal de que esa élite no tiene más que ofrecer y hay que reemplazarla. Reyes Ajá. creía que era mediocre el crecimiento de antes, que es mucho mejor que el crecimiento de Pues- su gobierno. Pues es que el cualquier gobierno del señor Reyes. cualquier crecimiento mediocre es muy bueno a un crecimiento de un gobierno que cree en el decrecimiento. Así es. Pero bueno, no sé, seguimos. Señor Briceño, Ah, adelante. sí. Hablemos de mediocridades. Porque si usted me estaba diciendo que el presidente está en China proponiendo crear un tren interoceánico entre Colombia y pues China dice que otro que también conecte Colombia y Europa, pues yo les voy a mostrar las verdaderas obras de Petro. Ustedes recuerdan que Petro dijo en uno de sus tiempos que las juntas de acción comunal eran unos aparatos importantísimos para sacar adelante el tema de obras de infraestructura en el país. Pues bien, aquí yo les voy a mostrar el fracaso, porque mire, esto es lo que muestra Petro. Miremos ese trino, dice: primer tramo de vías campesinas, caminos para la paz, contratados con las juntas de acción comunal, se hizo ayer en Paz del Río, Boyacá. Todo el mundo aplaudió, dijo, vamos para adelante, está saliendo muy bien el tema de programas para la paz, pero vamos a las cifras. Y yo tengo que decirlo rotundamente, el programa de vías para la paz es un absoluto fracaso del gobierno de Gustavo Petro, y aquí son las cifras. Párale bolas. La meta que Petro dijo que iba a intervenir, es decir, dijo, vamos a construir 88.342 kilómetros de vías terciarias Ajá. y regionales. Pucha. Es la meta del plan de desarrollo, 88.000 kilómetros. Vea cómo esta gente es de jodida. Dice, vamos a dejar 88.342 kilómetros, pero Sí. adivine, 55.240 se los dejó Duque. ¿no? No puedo creerlo. No, se lo juro. O sea, yo- ya estaban construyéndolos. Petro dijo, vamos a dejar 88.342 kilómetros de vías terciarias cuando acabe mi gobierno. Pero cuando revisamos los papeles en letra pequeña, 55.240 No. ya se los había dejado construir. Ya Duque. estaban Entonces, contratados en ¿cuál- construcción. ¿Cuál fue? No, ya estaban, ya los había hecho. Ah, Solo- ni Ya siquiera. estaban No, hechos, ya están entregados, inaugurados. sí, están inaugurados. No. Pero ojo a esto. Pero entonces la meta del gobierno, Petro, si me vuelven a poner la gráfica, en realidad es de 33.102 kilómetros. Entonces, si vas a llegar a 82.000, tu meta realmente es de 33.102 kilómetros. ¿Cuántos se han intervenido a la fecha? El gobierno 15.000. a punto de... Apuesta.
15.000 por lo menos, dirían la mitad. A la fecha de esos 33.102 que se prometió Petro, solo se han intervenido 10.500 kilómetros sumados todos los programas, no solo Caminos para la Paz, porque esos son como 7 programas. Es decir, que el avance 10.000 indicador kilómetros en 3 años. realmente es del 22%. Y falta un año. Un año, del 22%. Pero póngale cuidado a eso. Luego de 2 años, el programa Caminos para la Paz, que es ese que ustedes ven aquí, que es la iniciativa insignia por medio del cual Petro iba a conectar a los campesinos. Son vías y al terciarias, país y pero, demás. pero una pregunta ahí, Dani, ¿son vías terciarias para la ruralidad, Sí, para la ruralidad. pero en municipios PEDET o, Sí, o no tiene los que dieron no se en- limita? Que son municipios PDT. Los municipios de la Paz, de los Sí, los municipios que de- están, los que están priorizados dentro Priorizados de, en el- de los en el territorios acuerdo de donde paz. hubo conflicto. y Problemas demás. de orden público Exacto. y todo eso, listo. Eso. Y entonces, párale bolas al año 2024. En el año 2024, que estamos hablando de mucha plata. Se firmaron 1.152 contratos en el año 2024 para intervenir. Mira esto. De esos 1.152 contratos, a la fecha, el 55% se encuentran suspendidos. O sea, no están funcionando. El 36% está en ejecución y solo el 7% de los contratos que se dieron en 2024, de esos 1.152, se terminaron. Bravo. Es decir, que en el 2024 tocaba intervenir 173 kilómetros, ¿cierto? Y a la fecha solo se han intervenido 17. 17 kilómetros de 173. Y entonces uno dice, venga, o sea, ¿en serio Petro está proponiendo trenes interoceánicos, trenes entre Urabá y Chocó? entre Buenaventura y Barranquilla y no son capaces de terminar unas placahuellas? Esto aquí estamos hablando de placahuellas. Sí. Ah, ni siquiera son No, esto es- autopistas. Estamos eso hablando de que la Junta de Acción Comunal se presenta y dice, oiga, aquí vamos a intervenir 2 kilómetros de vía. Claro, no, claro. Todos los proyectos son 3 kilómetros de vía. Las autopistas son neoliberales y las placahuellas son progresistas. Tal Más o cual. menos es lo que ellos creen. Y entonces, aquí es donde hay uno de los grandes riesgos. En 2024 el gobierno comprometió 345.000 millones de pesos. Y de esos hay 175.000 millones que están hoy en contratos suspendidos o sin ejecución. En contratos que están en ejecución hay 148.000 millones y en contratos que sí se terminaron y se entregaron hay 17.595 millones de pesos. Miremos aquí, yo les traje un mapa para que ustedes revisen. Esto, mira donde Petro los ubicó, para que ustedes revisen. Esos son los departamentos en donde Petro dijo, voy a priorizar en el año 2024 las placahuellas y todo el tema para la gente. Pero mira, en el Cesar, que estuve allá en el Festival Vallenato, por cierto, ¿La pasó, demasiado chico? petrista, mucha ¿Sí? gente era petrista, pero esto para que los Petrista petristas guardientero. del Valledupar nos vean y del Cesar nos vean. Allá en el Cesar, Petro firmó 56 contratos por 14.000 millones de pesos y adivino cuántos están suspendidos en este momento. 56. 56. ¡Wow! En Santander, Petro firmó 54 contratos por 10.000 millones de pesos y adivine cuántos están suspendidos en este momento. 54. No. En Bolívar, de allá donde es el Gatico, ese político de alias La Gata que ahora es líder anticorrupción del partido de la U, firmó 48 contratos por 13.000 millones de pesos y hoy se encuentran suspendidos y sin ejecución 46 contratos. Ah, no, bueno, les quedan dos. les En el quedan dos. Guaviare, 38 contratos por 7.000 millones y adivine cuántos están suspendidos. 38. En La Guajira, que tanto que hablan de La Guajira, Sí. hicieron 26 contratos por 11.000 millones de pesos y a la fecha se encuentran suspendidos 26 contratos. O sea, no han hecho No. nada. En el Amazonas, 5 contratos por 1.700 no. millones de pesos y están suspendidos 5 contratos. Es decir, no, solamente quedan como dos que son los de Bolívar. Miren esos departamentos, volvemos a poner en el mapa, que Petro saca pecho con que ayuda a estos departamentos y la mayoría yo puedo decir el 98% de los contratos que dieron en el 2024 para esos departamentos para hacer vías terciarias están suspendidos sin ejecución y no han avanzado. Y entonces, para eso yo traje un caso muy concreto que ustedes me han visto denunciar y pelear, que son los hijos del viceministro del deporte, no sé si ustedes lo vieron. Y es que el año pasado el Invías le dio un contrato por 5.507 millones de pesos a para que hicieran unos 9 kilómetros de vía en Necoclí, Antioquia. Y se le dieron esto me fue muy llamativo porque se le dieron a esta organización que se llama Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, para que haga placahuella, ¿no?
Aquí serán 9 kilómetros de vía, se le dieron a una agencia de comunicaciones. Ah, bueno, deben tener mucha experiencia en ingeniería No, civil. Los cuando comunicadores. yo revisé quiénes eran los dueños de la agencia afrocolombiana, encontré que primero había sido dueño el señor viceministro del deporte Manuel Emilio Palacios, el actual viceministro del deporte. Eso no tiene nada. Entonces yo denuncié eso y el Nada viceministro sospechoso. salió en Blue Radio, salió en todos los medios Sí. de comunicación diciendo, Sí, ya es me que- acordé, Es que sí. yo ya no soy parte de eso y yo ya entregué eso, yo no tengo nada que ver. El contrato fue por 5.507 millones de pesos. Una bicoca, entonces. Y el plazo para entregar los 9 kilómetros era el 31 de diciembre del 2024. Ujú. Luego, yo le pregunté al viceministro, si usted ya renunció a eso, ¿seguro no hay nadie de usted ahí? Y le mandé un derecho de petición y resulta que los nuevos dueños de la empresa Afrocolombiana de Comunicaciones son los 2 hijos del viceministro. No. Y el man salió a todos los medios de comunicación a decir, no tengo nada que ver. Qué pena la voz. Y está literalmente están los 2 hijos. Y nos pusimos a revisar en qué va Necoclí Antioquia con esta obra de los hijos del viceministro. Ajá. Y encontramos que la fecha de ejecución era, o sea, la tenían que entregar el 31 de diciembre de 2024, lo ampliaron para el 31 de octubre de 2025 Ajá. y a la fecha llevan 0% de ejecución. Increíble. 0 pollitos. Los, 0%. Los Pues hijos del claro, pues viceministro. que son profesionales en el deporte, ¿no? No, ni siquiera el deporte, se llama Agencia Afrocolombiana Ah, de no, Comunicaciones. Man. Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones. Entonces, todo esto para decirles, y este cuento de las vías para la paz para contarles, que Petro puede estar en China hablando de hacer un tren interoceánico entre Colombia, Beijing, Sí. entre Colombia y Madrid. Entonces, Para ni siquiera- interconectar el cerebro global. Sí, hablar el de cerebro una- global. Sí, global. eso sí está muy... Pero que en Colombia no ha sido capaz de sacar adelante unas placahuellas. Unas trochas casi. Una placa huella. Y hoy el programa de Vías Las vías para la rurales. Paz es un absoluto fracaso. No, qué pesado. Yo siempre les cuento cosas sobre Oiga, No, muy oiga, chévere, Briseño, muy pero bueno, chévere. yo quedé tranquilo, quedé Muy chévere y muy tranquilo fue triste. después de ver una denuncia suya. eso. A ver si me ayudan en producción, A ver. a ver si me la alcanzan a sacar. Pero usted sí iría a ese concierto. Vea, pero no habrá plata ¿Eso qué para es? las vías para la paz, pero ¿esto qué es, Briseño? Cuéntenos, ¿para qué sí hay plata en el gobierno de Petro? El 8 de junio, y no estaban haciendo promoción porque después dicen que me cooptó Holman Morris. Y RTBC. Es el nuevo influencer. En cualquier momento Nación Sabrosa en la Sí. parrilla de RTBC, Sí. ¿no? El 8 de junio, ¿ustedes se acuerdan que yo había anunciado un concierto para la paz Sí, de sí. René Residente, que el man Sí, no vino sí. y demás? Pues se le cayó. Y Y ahora- ayer, otra vez, el señor Holman Morris, pues acaba de lanzar la nueva parrilla del nuevo concierto para la paz, día 8 de junio en la Plaza Bolívar. Va a venir Mago de Dos, Mago de Oz. creo que Uy, los mano. prisioneros, por ahí vi. Versus Versus Vergarabat. Vergarabat. Bueno, lea la parrilla, es que yo Sí, estoy los viendo. prisioneros. Aquí tengo prisioneros. Mago de Oz. Dice Travel Party. ¿Qué será Travel Party? Será No, el ni número idea. de personas que vienen con Mago de Oz, creería yo. No. Dice 17. Versuit Vergabarat. Ese es chévere. Es bueno, A mí me sí. gusta. Argentina. Allá veremos a Me Mateo gusta en ese la. Mateo. 12. Esa sí no lo conozco. Supongo que tiene que debe ser rap. Ali Akamaint. Alia Kamani. Ya. Sí, Apache. Los Bambán de Cuba, ¿no? Histórica banda de Ah, salsa. sí. Y Los Prisioneros de Chile, Inti Limani, creo que es música andina, ¿verdad? Ni y Motilonas Rap. La Bicoca, ¿cuánto vale? ¿Cuánto costó ese contrato? 3.400 millones, nuevo concierto de La Esperanza en general total, entre Holman Morris y la empresa Evenpro del señor Villaveses, al cual cuestionamos directamente, muy amigo de Holman Morris. Y la gran pregunta aquí es, ¿por qué un contrato de un concierto a dedo? Esto tiene que ir a un proceso competitivo según las normas de contratación, pero eso ya lo veremos en la Procuraduría. Pero hay nuevo concierto de La Esperanza. Y ojo a esto. Con Mago si de Ox. el Congreso aprueba la consulta popular, no será el concierto de La Esperanza. Será el concierto será de el la lanzamiento de la campaña de la consulta popular. 3.000 Eso lo están calculando así. 3.900 millones, Briseño. Solamente en producción, 1.500 y en artistas, 2.088 millones. Claro, pero esto es aparte, y hay un comentario antes de que entre usted con la ruta de la deuda, y esto es aparte del convenio que también firmó, y a ese párenle muchas bolas, el señor Armando Benedetti con el señor Holman Morris, por casi 90.000 millones de pesos para hacer eventos, para contratar chivas, buses, tarimas, Y mientras escenarios. tanto- Pero ojo a Sí. esto, o sea, pregúntese usted,
como un canal de televisión que se dedica a producir contenido ahora hace conciertos, ahora maneja chivas, da transporte y reparte billetes. No, es que esa es la plata. Multitarea. Esos 90.000 millones de beneficios a Goldman Morris es la plata sin duda de la campaña o parte de la campaña. Y mientras a la tanto, consulta y mientras popular. se gastan toda esa plata, llega el ministro de Salud a decir que tienen en las manos a las EPS jodidas para que entonces ahí sí puedan entonces hacer la reforma a la salud, es decir, las prioridades, ¿no? No hay medicamentos, pero hay mago de Oz. Ah, No, sí. a cantar allá fiesta pagana, pero... No, tal cual. Exactamente. Oiga, Julio, todo el mundo ha estado preguntando qué es esa vaina de la ruta de la seda, para qué sirve, es malo, es bueno. Esa es la pregunta de La redes sociales. ruta de la seda es el tema que la hemos bautizado la ruta de la deuda. Mucha desinformación, señor Briceño, sobre todo porque el gobierno anunció la adhesión con una carta de intención a este programa, a esta iniciativa gigantesca, que en inglés es conocida como la Belt and Road Initiative. Sí, la Belt and Road Initiative es un proyecto global del gobierno chino, más bien de la dictadura que gobierna China, que consiste, algunos dicen que es un tratado de libre comercio, no es un tratado de libre comercio, no es para promover, esa no es la esencia de la ruta, de la nueva ruta de la seda, no es la promoción del comercio, tampoco es un programa de cooperación, no es que nos vayan a regalar plata a los chinos, ni venir, ni siquiera a hacer inversiones, es la parte fundamental de este programa. Yo quiero primero mostrarles cómo el presidente Petro anunció la adhesión de Colombia a esta iniciativa global liderada por el Partido Comunista Chino. Vamos a firmar la ruta de la seda. Tanto América Latina como Colombia somos Como libres, que le falta el aire, ¿no? soberanos, independientes. Y las relaciones que establecemos con cualquier pueblo del mundo, al norte, al este o al oeste o al sur, deben ser en condiciones de libertad, de igualdad. Y en esa medida hemos decidido dar un paso al frente. Es en condiciones de igualdad, de libertad, pero esa no ha sido la realidad para la mayor parte de países y la mayoría de iniciativas que están dentro de esta nueva ruta de la seda. Para explicarnos en qué consiste y cuál es el objetivo de la ruta de la seda, tengo este pequeño video de la Deutsche Welle, que es el canal, el medio público de Alemania, que no se parece para nada, por cierto, a RTBC. Desde hace unos años, China amplía sus rutas comerciales en todo el mundo, por vía marítima, por avión y mediante trenes de mercancías. Bajo el nombre de Nueva Ruta de la Seda y con intenciones bien claras. Estaba claro que detrás de todo eso hay puros intereses económicos y geopolíticos chinos, pero hay que aprender a lidiar con eso. Sí, bueno, es una iniciativa obviamente hecha a la medida de los intereses geopolíticos, estratégicos, económicos, no de China, del Partido Comunista Chino, porque una cosa es los 1.300 millones de chinos y otra cosa es la pequeña élite que los gobierna, que es una dictadura abusiva, que comete todo tipo de delitos en contra de los derechos humanos, que viola todas las regulaciones y leyes internacionales sobre el trabajo, en fin, de propiedad intelectual. Ahora que estamos hablando de esta... Pero no entiendo, claro, yo vi un comentario por ahí de la izquierda que decía como que ahora sí les importan las garantías laborales cuando Petro va a reunirse con Xi Jinping. Imagínese, en un país que históricamente ha violado, pero brutalmente, las mínimas garantías para los trabajadores. Es normal que en las fábricas chinas la gente trabaje 7 días a la semana. La historia que nos cuenta Petro de los dominicales, recargos, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de garantías que se han logrado en Occidente, en China no existen todavía. Entonces, bueno, y ni hablar de la propiedad intelectual, ahora que está de moda lo de frisbee, ¿han visto? Yo lo vi a usted poniendo un meme de frisbee. ¿Qué escribió de En China eso no existe, ¿no? Eso sí, se lo quieren robar, se lo roban. Mire, yo apoyo a frisbee con la fachaqueta. Apoyo a frisbee con la fachaqueta. Difícil bueno indignarse por el tema de frisbee si se está apoyando estas iniciativas de la dictadura china. Pero fíjense los países que ya han entrado a
a la ruta de la seda. Muchos ven esto como, ¿no?, una ventana al progreso, pero hay países tan prósperos de América Latina como Cuba, como Honduras, como Venezuela, como Nicaragua, que ya están adheridos a la ruta de la seda, y pues, como Bolivia. Es un gran grupo de países, ¿no? Es un gran grupo. Están los mejores del mundo ahí metidos. Próspero de países. Sí. Y bueno, el objetivo de la ruta de la seda, la parte fundamental de la ruta de la seda, es movilizar capital chino, fundamentalmente desde bancos. Ustedes saben que en China la gran mayoría de empresas importantes son de propiedad estatal, incluyendo los bancos. La idea es que los bancos chinos puedan colocar créditos en diferentes lugares del mundo para desarrollar fundamentalmente proyectos de infraestructura. Esto no es para ir a construir hospitales en Buenaventura, ni para hacer hospitales en Bogotá, es proyectos de infraestructura generalmente asociados al comercio, ¿no? Sí. Puertos, ferrocarriles, ahí sí las preocupaciones medioambientales al carajo. Pero fíjense lo que ha pasado con buena parte de estos proyectos, y les traigo algunos ejemplos de los problemas que han tenido varios países en América Latina y en otras regiones del mundo con los proyectos de la ruta de la seda. Sri Lanka, por ejemplo, Sri Lanka es un caso paradigmático de un país que se fue a la quiebra. Sí, precisamente por esa deuda, ¿no? En buena medida gracias a la enorme deuda que acumuló con China por la construcción de un puerto enorme que tenía como objetivo pues el comercio con China, pero pues por supuesto ese endeudamiento gigante de Sri Lanka los llevó al borde del colapso. Al final el puerto terminó en manos pues del gobierno chino, ¿sí? Ni hablar, si vamos al siguiente titular, de lo que ha pasado con Venezuela. Esto me parece que es lo más grave, porque lo mismo pasa en Nicaragua, que ya lo vamos a ver, pero Venezuela y la élite criminal, ladrona, cleptocrática que gobierna Venezuela, se ha robado la plata de los venezolanos y la plata de los créditos que ha recibido, de la plata que ha recibido de China. Qué buen socio comercial, oiga. Sí, entonces también en Venezuela pues están empeñados con China, metidos en lo que se llama la trampa de la deuda. Y si vemos el siguiente titular, pues no solamente es un asunto financiero, y esto es lo más extraño, ¿no? Las empresas chinas, que a menudo también no solamente prestan la plata, sino que construyen. Por eso el Metro de Bogotá no hace parte de la ruta de la seda, porque el Metro de Bogotá no fue financiado por un banco chino. Eso tiene otras fuentes de financiamiento. El constructor es chino, una empresa china, pero el financiador, que de eso se trata la ruta de la seda, de prestar plata para construir proyectos de infraestructura, no fue un banco chino. Pero lo que sí ha pasado en muchos proyectos liderados por estas empresas chinas son desastres ambientales gigantescos. Uno de los grandes desastres en el mundo ambientales este año ocurrió en Zambia. Una fábrica de cobre de una empresa minera china derramó 50 millones de litros de ácido a un río, a uno de los principales ríos de Zambia. Y eso contaminó las fuentes de agua de millones de habitantes de ese país, un río prácticamente muerto por las malas prácticas medioambientales que se dan en medio. Por esos proyectos chinos, ¿sí? Exactamente. Y para hablar de las prácticas, que aquí nadie habla de este tema, las prácticas laborales de las empresas chinas, que también están involucradas en la ruta de la seda. Fíjense lo que dicen el gigante chino Chain, que es una empresa que ya es conocida en Colombia, empresa de ropa. Miren lo que dice este es un reportaje que hizo la BBC de Londres, es uno de los medios más importantes del mundo, el testimonio de una empleada de Chain que fabrica ropa. Si un mes tiene 31 días, trabajo 31 días. Es las fábricas donde el gigante chino Chain produce las baratas prendas de moda ultra rápida, ¿no? Allá sí así aplican trabajar y trabajar, ¿no? Sí, allá no, ninguna objeción, ¿no? Acá cumplamos las reglas laborales y metámosle más costo a las empresas, pero cero comentarios sobre estas prácticas. Y por no mencionar también que China es el país que más contamina en el mundo, ¿no? Las emisiones de CO2. Fíjense eso, China no es la economía más grande del mundo, es la número 2, todavía lejos de Estados Unidos, que sigue siendo el líder global en Producto Interno Bruto. Sin embargo,
China produce el 33% de las emisiones de CO2, Estados Unidos el 12%. O sea, es el principal contaminador del mundo, China, porque tienen pocas o muy malos estándares ambientales. Sobre esto tampoco Eso ninguna sí no habla reflexión, nada. de esto Eso sí nada. no. Y fíjense, otro ejemplo muy vinculado con el tema de la ruta de la seda, no solamente es problemas financieros, prestan más de lo que pueden los países, los llevan a la deuda, se roban la plata a las élites políticas de esos países, malas prácticas laborales, muy malas prácticas ambientales. Además, hay muchos casos de proyectos como este, que es la represa hidroeléctrica más importante que se ha construido en Ecuador, se llama Coca-Codo Sinclair, y es una represa que hoy en día fue hecha con plata prestada por un banco chino y construida también por un constructor chino. Hoy tiene enormes problemas de ingeniería que están llevando a gigantescos sobrecostos. Y esto es algo que se repite en muchos proyectos que no se terminan, que quedan como elefantes blancos, que no son viables financieramente. En África hay muchos casos de trenes que no tienen pasajeros, que terminan siendo subsidiados. Y con ese es el que quiere hacer que terminan el abandonados. ferrocarril interoceánico. Bueno, pero están haciendo el metro de Bogotá, ¿no? Este es el ejemplo que les decía. Fíjense este caso, un ferrocarril en Kenia que literalmente acaba en un potrero. Entonces, no lograron se acabó la plata y no lograron hacer la interconexión entre dos ciudades importantes de Kenia, y pues obviamente no tiene el número de pasajeros, y ahora a los contribuyentes de Kenia les toca pagar la deuda de China, porque nada de esto es regalado, ¿no? Todo esto son créditos que le toca a la gente pagar después. No solamente tienen que pagar el crédito, sino que tienen que pagar subsidiar la operación del tren. Entonces, pues por eso hablamos de la ruta de la deuda. En muchos casos ha resultado que este dinero de la ruta de la seda queda en manos de élites corruptas, queda en manos de proyectos que no se termina en proyectos muy devastadores para el medio ambiente o proyectos que son de plano inútiles. Así que hay que ponerle mucho cuidado, no todo lo que brilla es oro, acá no nos van a regalar nada, pero el gobierno tiene unos intereses políticos muy importantes de cerrar esos vínculos con China. Yo por ahí leía que eso se llama la estrategia del Sugar Daddy, la que está haciendo China, que es una estrategia de precisamente eso, en geopolítica, en el sentido de tener dependencias, distintos sugar chiquitos, pues, que simplemente pues usted ya se convierte usted en el dependiente de ellos, y ellos ya no pueden hacer nada. Ellos ya no se pueden mover de ahí. Sí, es control a través de la deuda, ¿no? Además que no es ir a pedir plata prestada en los mercados a través de un bono emitiendo TES, no es ese tipo de deuda que es transparente. Muchas veces estos créditos... Ni siquiera se sabe cuál es la tarifa. No se sabe. Por ejemplo, en Nicaragua está súper endeudada con los chinos, la dictadura nicaragüense, se han robado la plata, Ortega y su esposa, que son dos criminales que gobiernan Nicaragua, se roban la plata. Criminales, asesinos. Se roban la plata que prestan los chinos, la deuda la pagan los nicaragüenses, y al final no se construye nada, se construye mal y terminan endeudados, no ellos, no Ortega, la gente termina hiperendeudada y les toca a veces entregar recursos estratégicos, ceder soberanía, como en el caso de Sri Lanka. Así han sido, digamos, unas experiencias bastante amargas en términos generales. Sí. Por eso, fíjese que Brasil, el gigante de Sudamérica, con Lula y todo, no quiso adherirse a la ruta de la seda. Y hay países como Italia que entraron a la ruta de la seda, se dieron cuenta de toda esta situación y se están saliendo de la ruta de la seda, como Panamá, y nosotros vamos como borreguitos. Aquí aplica ese refrán que dice como malo conocido... mejor malo conocido que malo por conocer. No, pues sí, para los petristas que odian tanto al imperialismo yanqui, pues. Es aclarar, porque la gente dice, ustedes están en contra que comerciemos con China. No se trata de comerciar con China. Una cosa es el comercio con China, otra cosa muy distinta es buscar el sobreendeudamiento en un momento en donde Colombia no tiene capacidad de endeudamiento para hacer proyectos que muchas veces y en muchos casos terminan como grandes elefantes blancos. Bueno, don Julio, don Mateo, y antes de terminar, una actualización, acaba de recular el gobierno de Gustavo Petro, es decir, Armando Benedetti y Antonio Sanguino, ministros de Interior y Trabajo, acaban de aceptar la apelación de la reforma laboral. De la reforma laboral, para revivir la reforma con un compromiso de que antes del 20 de junio esté aprobada. Creo que es un espacio, vamos a ver qué pasa ahora con la votación de la consulta popular, porque si reviven como tal
la reforma laboral, si la reviven como tal, pues ya no tendrían ningún tipo de sentido pues la consulta popular. Entonces ahí se le abre como tal un espectro al gobierno, recula. Yo creo que ahí es una derrota para el gobierno que no tenía los votos. Además perdió la votación del orden del día propuesto por Paloma Valencia, una proposición muy audaz en donde les metió de primerazo, dijo Paloma Valencia, les metió de primero la proposición porque madrugué, como los petristas no madrugan, pues entonces yo radiqué primero. Entonces, no, literalmente fue así. Entonces votaron primero la apelación. El gobierno le toca terminar aceptando la apelación, aunque Iván Cepeda además querían salirse. Sí. Y vamos a ver qué pasa con la consulta popular. Increíble. Entonces, esto para hacer una actualización hasta y se nos olvidaba algo muy importante, Briceño. Acuérdese que ahora estamos no solamente por el canal de YouTube. Por cierto, hay gente que ve el programa y no está suscrita. No, por favor, si están viendo este programa, no cuesta nada suscribirse al canal de YouTube de Nación Sabrosa, pero también estamos en B12, que es la emisora de Luis Carlos Vélez. Sí, yo quería mostrarles un pequeño fragmento de una entrevista que me pareció muy interesante a María Claudia Lacutir sobre este tema precisamente que tratamos hoy en el programa. En este momento, pues estamos viendo qué paso sigue, porque se ha puesto una primera piedra, se está avanzando en un proceso que todavía no tiene los compromisos, o sea, hoy en día es palabras, y en eso es muy importante tener esa claridad. Hoy en día lo que se está firmando con China es un compromiso de intención que no genera vinculación ni tampoco tiene compromisos establecidos. No pasó nada. Son acciones que se quieren poner y que supuestamente van a establecerse en los siguientes meses de la relación entre los dos países. Pero dependerá de esas acciones lo que vaya a marcar los problemas que vamos a tener. Entonces no pasó nada. Es absolutamente nada. Es cierto, ¿no? Ahí hay mucho desconocimiento también sobre los trámites diplomáticos. Check. Sí. No, pues viajaron. ¿Listo? Sí, viajaron. Con la hija. El presidente fue a la muralla china y demás. Se ponía un trino, un influencer petrista ponía un trino de la hija del presidente Petro saludando a Xi Jinping y lo ponía así grande. Como si fuera el logro. No, qué logro tan enorme, menos mal. No, hoy en los pueblos del Catatumbo están todos celebrando en la calle porque la hija del presidente Petro saludó a Xi Jinping. Ni siquiera la primera dama, pues porque como no... Ya no viaja con el presidente. Bueno, muchas gracias, señor Julio, señor Mateo, a todos ustedes los que nos acompañaron. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Nación Sabrosa. Recuerden, por favor, siempre suscribirse a este canal, compartirlo, darle like, ayudarnos, es la forma en que ustedes nos ayudan. Este proyecto está creciendo y nos esforzamos todas las semanas por traerles contenido, explicación y bueno, también para que se entretengan un poco con todo lo que está pasando. Ayúdenos a compartir también los fragmentos del programa, ¿no? Sí, si les gustó un pedacito del programa, dele grabar pantalla, que eso es muy fácil, y envíelo por WhatsApp. Así es. Hagan viral a Nación Sabrosa. Así es, entonces nos vemos el próximo miércoles y que Dios los bendiga a todos. Chao. Chao. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Nación Sabrosa. Nación Sabrosa. Bueno, también.